escapar. Con Android te lo voy a lograr. El teléfono bloqueado pide cuenta Google, dice tu virus y se te esto me molesta. Bueno, y tenemos aquí lo que es este Samsung Galaxy A06 en Android 16. Vamos a utilizar una de las maneras más fácil y rápido de poder configurar nuestro dispositivo, ya que cuenta con un bloqueo de pantalla, y también por último nos quedó con la cuenta de Google, con la cuenta de Gmail olvidada. Como podemos ver aquí, nuestro dispositivo tiene lo que es ese candadito. Primero que todo vamos a conectarnos lo que es a una red. Otra cosa que también yo le quiero comentar, también tenemos otros métodos totalmente diferentes, método por PC con varias herramientas. También en las últimas actualizaciones, en su último Android, también van a poderlo recuperar, y también tenemos algunos métodos sin PC. Para aquellas personas que quieran probarla, está en la descripción del video y en el primer comentario fijado hemos dejado todos esos métodos. Vamos a darle aquí en aceptar. Vamos a conectarnos lo que es a una red de Wi-Fi para empezar el proceso de recuperación. Nosotros vamos a utilizar una herramienta totalmente actualizada, donde también te vamos a explicar todos los pasos, lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que hacer, porque nosotros, antes de ejecutar esta herramienta o de descargarla, lo que nosotros siempre recomendamos es desactivar temporalmente el antivirus mientras que terminemos el proceso. Cuando ya ustedes terminen todo este proceso, lo pueden activar nuevamente. Ya, eso es la recomendación que yo siempre recomiendo. Lo otro sería, también te vamos a explicar donde vas a poder descargar esta herramienta, vas a poder descargar los drivers. También está lo que es lo otro, que sería la contraseña de esta herramienta. La vas a poder encontrar ahí, porque al extraerla te la va a pedir. De todos modos, esa es la contraseña, sería el nombre del canal en mayúscula. Lo otro sería también también te vamos a explicar cómo instalar, cómo saber si los drivers están instalados correctamente. Todo eso te lo estaremos indicando. Aquí todo te lo vamos a dar al pie de la letra. Si no recupera tu dispositivo es porque no ves el video tutorial paso a paso. Si ves el video tutorial vas a poder solucionar, vas a poder recuperarlo. Aquí podemos ver nuestro bloqueo de pantalla, y aquí nos dice usar una cuenta de Google. Esto sería para aquellas personas que de pronto se sepan el correo, lo pueden agregar, le agregan la contraseña y le va a dar acceso a su dispositivo. Dicho todo eso, entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es irnos lo que es a nuestra PC y vamos a culminar este proceso de recuperación. Lo primero que nosotros estaríamos haciendo es irnos lo que es a nuestro antivirus. Nos vamos a nuestro antivirus y aquí vamos a seleccionar del lado izquierdo esta opción que dice protección contra virus y amenaza. Le vamos a dar clic y vamos a bajar aquí a donde dice administrar la configuración. Y aquí tenemos que tener desactivado esta opción protección en tiempo real. Luego, cuando ya culminemos ese proceso, ya podemos activarlo normalmente. Esto es temporal. Ahora nos vamos a ir en el navegador de Google y vamos a escribir Davicel. Tiene que ser en el navegador de Google. Y escribimos Davicel. Te va a aparecer esta página aquí. Entonces escriben Davicel. Para aquellas personas que de pronto no se pronuncia bien, se la vamos a deletrear. Sería Deivicell, y te da este acceso aquí, nuestra página. Aquí vas a poder encontrar muchísimos métodos totalmente diferentes, método por PC y método sin PC en las últimas actualizaciones. Lo que vamos a hacer es ir a la última entrada que nos aparece aquí, esta entrada que dice Davicel, apps Davicel o aplicaciones Davicel. Le vamos a dar clic. Luego nos llevaría a esta otra entrada, donde vas a poder encontrar también muchísimos métodos, también totalmente diferentes, métodos actualizados. Lo vas a poder encontrar aquí. Lo que vas a hacer es ir bajando, y aquí vamos a poder encontrar esta herramienta. No solamente la que vamos a utilizar hoy en este video tutorial, sino que también vas a poder encontrar esa herramienta actualizada. Como podemos ver aquí, podemos ver la herramienta que vamos a utilizar hoy sería esta.
También tenemos esta en las últimas actualizaciones, Android 16, aquí también esta otra y esta otra, y así sucesivamente, y estaremos montando muchas herramientas más. Por eso deben estar activos en nuestra página oficial y también en nuestra página, suscribirse aquí en nuestra página para que estén atentos de las últimas actualizaciones. Dicho todo eso, te va a quedar, al extraerla, te va a quedar aquí este computadorcito, le vas a dar clic derecho, le vas a dar aquí donde dice ejecutar como administrador, le vas a decir que sí, le das ahora aquí en siguiente, siguiente y siguiente, y aquí le vas a dar en finalizar para que la herramienta se ejecute automáticamente, se nos abra. A veces suele pasar que el antivirus se nos bloquea. Si ese es tu caso, te bloquea el antivirus, lo vuelves a activar y lo vuelves a desactivar. Le vas a dar aquí en finalizar. Y ahora lo que vamos a hacer es esperar que la herramienta se abra automáticamente. Cuando se nos abra automáticamente vamos a aplicar el proceso de recuperación. Ya que se nos abrió la herramienta, le vamos a dar clic aquí donde dice iniciar sesión. Le vamos a dar clic aquí, se nos va a abrir la herramienta y aquí te voy a indicar todo. Aquí tenemos los procesadores, aquí tenemos los modelos de los teléfonos, funciona para muchísimos modelos. Hoy vamos a utilizar lo que es este procesador MediaTek, servicio, seleccionamos aquí servicio. Aquí vamos a poder encontrar los drivers MediaTek, Qualcomm, Unisoc y todo. Yo recomiendo instalar este último driver que es muy importante, el LIP USB. ¿Por qué? Porque este driver te indica si tienes instalado correctamente el driver. ¿Cómo te das cuenta? Te vas aquí donde dice remover, le das en siguiente y aquí tiene que aparecerte lo que es el procesador. Está instalado. Si está instalado, está bien. Si no está instalado, te vas a ir aquí donde dice instalar, le vas a dar en siguiente. Y si te aparece aquí, le das clic y le das en instalar. O si no te aparece, cuando conectes el teléfono, te va a aparecer rápidamente. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Cuando conectes el teléfono y te aparezca aquí, le das clic y le das en instalar para que se instale rápidamente. Si te sale falla el proceso, lo vuelves a ejecutar por segunda vez y te dará lo que es exitoso. Dicho todo eso, entonces le vamos a dar clic aquí donde dice Reset FRP. Le vamos a dar clic aquí donde dice Reset FRP. Lo que aquí nos indica que conectemos el teléfono apagado. Vamos a apagarlo. Lo apagamos. Esperamos 10 segundos. Vamos a colocar aquí para que ustedes se den cuenta. Si te aparece, le das clic y le das en instalar. El teléfono lo vamos a conectar apagado. No vamos a presionar ninguna tecla. Solamente lo conectamos. Esperamos que lo reconozca. Ustedes miran aquí, te sale el procesador, le das clic y le das en instalar. Aquí todo te debe de salir FRP exitoso, te debe de salir acá abajo. Vas a esperar. Bueno, aquí ya a mí no me aparece porque ya yo lo tengo instalado, pero te va a salir esta opción aquí. FRP exitoso. Ahora, cuando te salga FRP exitoso, lo que vas a hacer es esperar que te muestre la opción de carga. Aquí está, cuando te sale la opción de carga ya puedes desconectar el teléfono, lo vas a desconectar y ahora lo que vamos a hacer es vamos a encenderlo, vamos a encender nuestro teléfono, lo vamos a encender, vamos a presionar botón de encendido, sostenido hasta que nos inicie. Ya está iniciando. Ya aquí está iniciando nuestro dispositivo. Vamos a esperar que nos lleve directamente lo que es a inicio. Y luego vamos a culminar lo que es este proceso de recuperación. Por eso siempre es recomendable ver el video tutorial paso a paso para que no te puedas perder ningún detalle y puedas darle solución a esta recuperación. Dicho todo eso, ahora lo que nosotros vamos a hacer, porque cuando nosotros hacemos estas recuperaciones, nuestro teléfono nos quedan con algunos errores. Como nosotros corregimos todos esos errores, ya te está indicando para que lo puedas corregir. Vamos a esperar, le damos clic aquí en inicio, le damos clic aquí en aceptar, le damos clic acá, aceptar, manual.
Le das aquí en desactivar, te voy a no tener ninguna SIM card introducida para que lo puedas configurar rápidamente. Le das en omitir, le das aquí en no copiar, le das en omitir, en saltar, le das en más, en aceptar, omitir nuevamente, aceptar, siguiente. Como le habíamos indicado, nuestro teléfono nos quedan con algunos errores, lo vamos a corregir, esos errores ya le vamos a indicar lo que vas a hacer, le damos aquí en finalizar y ya estaría nuestro teléfono totalmente listo, total recuperado de esta manera en las últimas actualizaciones de Android. Aquí le vamos a mostrar para que ustedes puedan ver el Android y cómo lo vamos a recuperar. Le vamos a dar clic aquí donde dice acerca del teléfono, le vamos a dar aquí información de software y aquí vamos a poder encontrar lo que es la última versión de Android. Aquí vamos a poder encontrar la última versión de Android de nuestro teléfono. Ya saben, dicho todo eso, entonces nos vamos a esta opción. Le damos aquí donde dice restablecer, le damos restablecer. Le damos aquí donde dice restablecer todos los ajustes de fábrica y ahora cuando ya reinicie nuestro teléfono estaría totalmente listo para poderlo usar normalmente.